entra al Congreso la refinanciación del crédito que tomó Mauricio Macri en su momento, el crédito más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia, un crédito que en ese momento se sabía que no se iba a poder pagar, que fue renegociado durante 2 años, las últimas noches prácticamente sin dormir, y que ahora va a ir y va a generar un debate en el Congreso. Para hablar de este tema, lo tenemos aquí en nuestro piso al ministro de Economía que negoció este acuerdo, Martín Guzmán. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Roberto, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien. Me llamó mucho la atención y me parece un lindo punto para entrar al tema, porque el otro día los legisladores del PRO se fueron del Congreso cuando el presidente dijo que había que investigar qué se hizo con eso, y yo pensé que era una posición del gobierno nacional, no del fondo. Ahora, yo estoy leyendo en el acuerdo que dice las cosas que ocurrieron con el préstamo que tomó Macri, y en algún momento dice que lo que ocurrió una vez que recibieron el préstamo fue la ausencia de medidas para manejar los flujos de capitales y los desembolsos efectivamente efectuados financiaron una salida de capitales de magnitudes históricas. Fue así. Pero ¿el fondo está aceptando entonces que hubo una fuga de divisas históricas en Argentina? El propio fondo lo aceptó en la evaluación que hizo del programa Stand-by que llevó a cabo el gobierno anterior. Fue un programa que le ha hecho un daño a la Argentina de magnitudes que es difícil encontrar precedentes. 45.000 millones de dólares tomó el gobierno anterior, el récord más grande en la historia del FMI, y ese dinero se fue, no quedó nada en la Argentina. Una parte se utilizó para pagar deuda que ya no se podía pagar, que era insostenible, a acreedores privados externos. La otra parte financió la salida de capitales. El propio Fondo Monetario Internacional reconoce que el programa fracasó y que tendría que haber habido una reestructuración de deuda para que no se vaya el dinero de esa manera y nos quede toda la deuda, que fue lo que hizo nuestro gobierno, y que tendría que haberse regulado la salida y la entrada de capitales. Tendría que haber habido controles de capitales para evitar que pase lo que pasó. ¿Qué le quedó a la Argentina? Le quedó la deuda y no quedaron más escuelas, más hospitales, mejores puertos, más rutas, nada de eso quedó. Solo nos quedó el problema. Y ahora lo que estamos haciendo es buscando, trabajando y creando una solución al enorme problema que construyó el gobierno anterior. Y ahora estamos seguros que no se va a fugar más, porque en algún lugar dice que se va a analizar en el futuro ir abriendo la posibilidad de este control de cambios tan duro que hay en Argentina. Pero eso es otra cosa. Lo que se está diciendo allí es que a medida que podamos ir acumulando reservas y tener más fuerza, más robustez en el frente externo, podremos ir adaptando regulaciones de los flujos de capital entre la Argentina y el resto del mundo. ¿Para qué? Para facilitar el ingreso de los capitales que vienen a la economía real, aquellos que vienen y ponen una fábrica, que generan empleo, y desalentar los especulativos, que fueron los que efectivamente ingresaron a la Argentina durante el gobierno anterior, que no vienen a construir capacidad productiva, lo que vienen es aprovechar oportunidades financieras de corto plazo. Todo eso pasó, se le hizo mucho daño a la Argentina y todo eso lo estamos limpiando y lleva tiempo, lleva años, y hay que buscar no volver a caer en un lugar allí que tanto daño le hace al país. Quizá debió ser la primera pregunta, pero es el gran tema para el público que no es técnico, que está viendo lo que pasa con su suerte y que ve que hay distintas posiciones sobre el acuerdo de personajes en los que confía, te lo voy a decir de esta manera, ¿no? Es decir, acabamos de escuchar a Carlos Heller. Yo creo que el campo popular respeta a Carlos Heller, que está a favor de firmar el acuerdo. Pero hay otros personajes públicos de primer nivel, entre ellos Máximo Kirchner, que están en contra. Para el ministro de Economía, con las dos cartas, ¿no? Para que uno puede recorrer los dos caminos como si fueran mundos paralelos. Es, bueno, un camino es no firmo, ¿qué pasa?
y otro camino es firmo esto. ¿Por qué sí? ¿Por qué se llega al convencimiento de decidir o de asesorar al presidente, digámoslo, en estos términos? Decir, sí, esto hay que firmarlo, porque de estos dos caminos el otro me parece peor. Roberto, primero hay una cuestión que creo que vale resaltar, que le pasa a prácticamente todos en nuestra fuerza política. A nadie en nuestra fuerza política le gusta que el FMI esté en la Argentina. Nadie quisiera tener que tener un acuerdo con el FMI, porque es contrario a los valores que pregonamos sobre cómo debe actuar un Estado-nación. Ahora, el tema es que el FMI ya estaba en la Argentina. Cuando nosotros ganamos las elecciones y comenzamos a gobernar un país que tenía una deuda de 44.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Y no teníamos 44.500 millones de dólares de reserva de disponibilidad para pagarle al Fondo Monetario Internacional y quitarnos al Fondo Monetario Internacional de encima. Entonces, el único camino posible, si queremos refinanciar esa deuda y tener más tiempo para amortizarla, es llegar a un acuerdo que nos permita tener ese financiamiento, o sea, que el propio Fondo Monetario Internacional nos mande los dólares con los cuales refinanciar la deuda que tomó el gobierno anterior. Y eso es lo que hicimos. Ahora, es con el Fondo Monetario Internacional, que es una institución que ha generado muchísimos problemas en muchísimos países en el mundo. ¿Hubo algún acuerdo alguna vez que salió bien? Bueno, en la Argentina no ha habido ninguno, y nosotros aquí seguimos una ruta completamente diferente. Comenzando por el hecho de que es la primera vez en la historia de nuestro país que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tendrá que ser considerado para su aprobación por el Congreso de la Nación. Y esto es así por ley. Y es una ley que nosotros propusimos al Congreso de la Nación. Entendiendo que no puede ocurrir que un gobierno de turno haga algo de golpe y le deje por décadas un problema, una herencia de deuda al país, más aún con el Fondo Monetario Internacional. Y que por lo tanto, para que no vuelva a pasar nada así, es importante que el Congreso tome un rol. Partiendo desde esa base, se trabajó en deshacer el marco conceptual y el marco político-económico que dio lugar al acuerdo anterior y trabajar con uno completamente diferente. Y este es un acuerdo de características totalmente distintas a los que fueron los acuerdos anteriores en la Argentina, y que de hecho es anómalo en relación a los distintos acuerdos en el mundo que ha alcanzado el Fondo Monetario Internacional, como lo han estado reconociendo muchos expertos a nivel internacional. Escuché a Larreta decir que preferían firmar la parte en la que les dan el dinero, los 45.000 millones de dólares, pero no la parte técnica en donde están los condicionamientos, los acuerdos de política. ¿Eso es posible? Bueno, ahí hay un tema de falta de conocimiento. Ajá. De cómo funciona esto, lo cual un poco sorprende teniendo en cuenta que fue el propio gobierno anterior el que acudió al Fondo Monetario Internacional y dejó a la Argentina expuesta a ello. Entonces es muy importante entender qué implica ello. No se puede separar con el Fondo Monetario Internacional el financiamiento que provee el fondo de el esquema de políticas económicas que acuerda un país con el fondo. Los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, que en este caso van a ser usados para refinanciar la deuda que tomó el gobierno anterior, están asociados al cumplimiento de un programa económico, al cumplimiento de políticas. Entonces no se puede escindir una cosa de la otra, vienen juntos. Esto lo que quiere decir es que cuando el gobierno anterior acudió al Fondo Monetario Internacional, significaba para la Argentina que hasta tanto no podamos terminar de pagar toda esa deuda, para poder refinanciarla también tenemos que negociar el programa de políticas económicas. Uh-huh. Y eso es algo que para nuestra fuerza política es muy, muy negativo desde el punto de vista del funcionamiento del Estado-Nación, porque nosotros lo que justamente planteamos es un esquema en donde vamos teniendo siempre más y más autonomía. Y para eso es muy importante tener perfiles de deuda sostenibles que no inhiban las posibilidades de desarrollo económico del país y un relacionamiento con el resto del mundo que no
sea una intrusión en nuestra capacidad de nación soberana de llevar adelante políticas económicas. Y eso es lo que estamos construyendo. Y eso es lo que hemos venido logrando con la reestructuración de deuda con los acreedores privados que llevamos adelante en el año 2020 y ahora con un acuerdo que no tiene ninguna de las condicionalidades estándar de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Aquí no hay reforma previsional, que es un clásico en los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. No hay reforma laboral, no hay ninguna quita de derechos. Por el contrario, se apunta a que crezca el salario real de nuestras trabajadoras y trabajadores. No hay ninguna privatización de empresas públicas, que ha sido también un clásico en décadas anteriores. Y tampoco hay un ajuste del gasto. Por el contrario, el Estado puede seguir jugando un rol que ayude a apuntalar la recuperación económica tan fuerte que está viviendo la Argentina. Ahora que ya está en el Congreso y en las palabras del ministro, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Cuánto le van a subir las tarifas a cada uno de los segmentos sociales? Bueno, ahí está, segmentos es una palabra importante porque lo que se está planteando es un esquema en donde quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad y hoy cobran la tarifa social van a tener en todo el año un incremento que está muy por debajo de la variación de los salarios promedio, en particular de lo que fue el coeficiente de variación salarial. Crece un 40% del coeficiente de variación salarial del año anterior. ¿Eso cuánto es? Alrededor de 20%, que es aproximadamente lo que ya aumentaron las facturas de luz y de gas. O sea, ya no tendrían un nuevo aumento. Prácticamente está en lo que ya se dispuso. Luego va a haber un segmento que es en principio el 10% de mayor capacidad económica, capacidad de pago plena en la población, al que se le van a eliminar los subsidios, porque justamente no tiene sentido que el subsidio recaiga sobre ese grupo, sino que buscamos destinar los recursos del Estado a proteger a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad y también a poder utilizarlos en otras cosas que son muy importantes para el desarrollo económico, como la infraestructura pública, la educación, la ciencia y la tecnología. ¿Y cómo van a decidir quién es ese 10%? En función de su capacidad económica. Entonces se va a llevar a cabo un esquema en el cual va a haber distintas variables que van a determinar la capacidad económica de los usuarios y por supuesto se le va a dar la posibilidad a los usuarios, a cada quien que en principio quede segmentado, es decir, deje de recibir el subsidio, la posibilidad de que nos permita chequear de que debería recibir el subsidio si ese es el caso. O sea, cada quien va a tener la posibilidad. ¿No es solo geográfica? No es con criterio geográfico, es con criterio de capacidad económica. Y el por resto, ingresos, lo que te dice no solamente por ingresos, porque no es la única variable que determina la capacidad económica de los ingresos, pero por supuesto que los ingresos importan. Okay. Y finalmente el resto va a tener una actualización que va a ser un porcentaje, el 80% de la variación en el coeficiente de variación salarial del año anterior. Este esquema se enmarca en el esquema de la ley antitarifazo que aprobó el Congreso de la Nación en el año de 2018 para frenar el brutal tarifazo del gobierno anterior, que en 2 años subió las tarifas 3000%, y que fue vetada por el Poder Ejecutivo el 31 de mayo del 2018. Y lo que implica es que, quitando al segmento de mayor capacidad económica de nuestra población, el 10% de mayor capacidad económica, nadie va a experimentar un incremento en su factura de luz y de gas que esté por encima del incremento de los salarios promedio de la población. Bueno, ahora yo entiendo que esto se fue negociando desde hace un tiempo, pero en el medio ocurrió la guerra. Y eso hizo que el insumo principal para esos servicios públicos, en este caso el GNL, tiene un precio, creo que es el doble de cuando empezaron a negociar, de hace un mes. Y leyendo el articulado del memorándum, está lo que acaba de decir, es decir, los aumentos no van a ser mayores que los salarios, pero también está que va a bajar los subsidios un 0,6% del PBI. Y eso no me cierra, porque con este precio del GNL y con esos aumentos de tarifas, me da que prácticamente no baja
el déficit? ¿Cómo se arregla eso? Bueno, allí hay otra de las razones por las cuales se negoció tan fuerte este punto y se fue adaptando el documento que estás que manifiesta cuáles son las variaciones en el punto de los subsidios. Inicialmente se trabajó con un escenario en el cual no había una guerra. Exactamente. No había una situación geopolítica como la que se vive hoy e internacional en el campo de la energía como la que se vive hoy. Entonces lo que se reconoce es que hay riesgos. Y esos riesgos implican que se puede ir reduciendo subsidios a cierta velocidad o a otra velocidad. Hay que tener la posibilidad de reaccionar a las distintas contingencias de modo de cuidar a nuestra gente. Y eso es lo que plantea... Tengo que frenarlo ahí, porque si hacemos 2 velocidades, quiere decir que podría haber mayores aumentos para el público o que podría bajar menos el déficit. Bueno, justamente el acuerdo establece que no se puede, en la medida que se haga la segmentación, no se puede tocar el resto del esquema, no se puede tocar. Es decir, que nadie en los grupos no segmentados, en el grupo del 10% de mayor capacidad económica, va a poder tener un aumento en las facturas que supere a los salarios. Eso pase lo que pase en la guerra, con el precio del GNL, lo que sea. Eso está establecido. Entonces eso le da seguridad a nuestra gente, a los usuarios de estos servicios públicos, y al mismo tiempo marca la mayor importancia de poder quitar subsidios a los sectores más pudientes, porque justamente el subsidio se vuelve mayor si el costo de la energía crece por la situación que estamos viviendo. Y se reconoce que hay riesgos sobre el cumplimiento de ese punto en particular, porque esto es una situación obvia aquí y en todo el mundo. Esto se está viviendo en todo el mundo. Por otra parte, esto nos llama a profundizar todas las acciones que hemos venido llevando a cabo para el desarrollo energético en la Argentina, que es un sector en donde las oportunidades son muy grandes y en donde tenemos que apostar muy fuerte. Poder incrementar la escala de producción, que también permite bajar los costos de producción y mejora la competitividad de toda nuestra matriz productiva. Países que han logrado un avance muy grande en sus niveles de desarrollo justamente tuvieron la posibilidad de transitar un sendero de desarrollo energético que permitió bajar los costos en la matriz productiva. Y Argentina tiene esta posibilidad. Hoy se está comenzando lo que es el proyecto de infraestructura más importante para la Argentina para el próximo año y medio, que es la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que va a unir el sur del país, el gasoducto del sur del país, con el norte del país, y va, por lo tanto, a aumentar la capacidad de transporte, va a hacer que sea posible inclusive exportar al resto de la región, exportar a Chile, tener más capacidad también de producción de electricidad y exportar a Brasil, y por lo tanto incrementar el potencial de producción de vaca muerta, porque si se puede transportar más, también se va a poder producir más. Y a partir de allí seguir avanzando en por ejemplo, el desarrollo de la producción del gas natural licuado, que es lo que hoy estamos viendo que el mundo demanda y que va a demandar mucho en un contexto en donde se apuesta y se debe apostar por la transición energética. Claro. Hace algunas semanas o meses se firmó, los países del G20 firmaron la llamada Iniciativa Mundial de Emisiones Cero, de llegar a 0 emisiones de carbono para proteger al medio ambiente. En ese esquema, aún en ese esquema, se proyecta que la demanda de gas natural licuado para el 2030 va a ser mayor que hoy. O sea, y Argentina tiene el potencial para producir esto. Esto es economía real. Esto es lo que realmente importa para una economía con más producción y más trabajo. Hay una parte que quedó contestada de la pregunta, que es si se cumple con la segmentación. Yo lo entendí de esa manera. Tienen que cumplir con la segmentación para que esa parte del acuerdo corra tal como está firmada. ¿Está bien? Es que si no, la segmentación es clave justamente para que haya una reducción de subsidios en el sector más pudiente de la población. Si eso no ocurriese, tendríamos un problema en el valor de los subsidios. Le dio la tranquilidad a la gente de que no va a tener aumentos por arriba de sus salarios. Esa parte está cubierta. Ahora yo me imagino que en la primera revisión, creo que es en junio,
En junio, correcto. El GNL cuesta, no sé, $60. Usted va y dice, y el FMI dice, bueno, pero no bajó el déficit que tenía que bajar en estos 3 meses. ¿Qué va a hacer? ¿De dónde va a sacar? Tiene que sacarlo de otro lado, ese dinero. Por eso justamente era muy importante sentar condiciones que nos diesen capacidad de administración de estos shocks que está recibiendo la economía. Y al incluir, que esto se va a ver en las próximas horas, está ingresando al Congreso en las próximas horas, al incluir en los documentos un lenguaje que dice que no se podrá en el resto del año incrementar más las facturas, que este valor para estos grupos le da seguridad a esos grupos. Después, por supuesto que desde el Gobierno Nacional vamos administrando las contingencias, y aquí lo que se está dando son situaciones en donde por un lado hay un shock que pega de forma negativa, que es la energía, y por otro lado hay un shock que desde el punto de vista de la recaudación y las reservas pega de forma positiva, que es el hecho de que los commodities, el resto de los commodities está aumentando sus precios en el mismo contexto geopolítico que estamos viviendo. Claro. De hecho, esto se vivió en el mes de febrero. Entra más plata por los granos y sale más por el GNL. Correcto. Ok. Hay una preocupación muy grande por la inflación, de todos quienes están escuchando, de nosotros, de la política, vamos a decirlo de esa manera, que condiciona el resultado electoral de 2023. Y hay distintas miradas sobre lo que puede pasar con este acuerdo en relación a la inflación. Algunos piensan, al arreglarse las cuentas, al bajar el financiamiento del Banco Central al Estado, esto va a derivar en una baja de la inflación. Eso y otras cosas que dice en el acuerdo. Y otros dicen todo lo contrario, no. De ahora en más, el dólar va a subir junto con la inflación. Las tarifas que estaban congeladas van a subir, entonces vamos a tener más inflación que antes. Primer punto, la inflación es el principal objetivo, reducir la inflación es el principal objetivo de la política macroeconómica hoy. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo una situación en la cual se experimenta una muy fuerte recuperación de la actividad económica. La actividad económica creció 10,3% el año pasado. O sea, recuperó todo y más de lo caído en el año 2020, contra todos los pronósticos. El empleo está creciendo fuertemente. La tasa de desempleo está bajando y continuamos viendo esa tendencia. La inflación afecta al funcionamiento del sistema económico y tiene consecuencias regresivas, y es, como digo, reducirla es el principal objetivo de la política macroeconómica. Y poder atacarla requiere atacar los múltiples factores que la generan. Quiero comenzar por el punto cambiario que planteas. Lo primero que necesitamos para poder atacar el problema inflacionario es calmar las expectativas. Calmarlas. Y si hay un problema de escasez de reservas internacionales, no hay manera. Porque cuando en la Argentina faltan los dólares, todo el mundo espera que el tipo de cambio suba. Y como se espera que el tipo de cambio suba, aumentan los precios. La aritmética es muy sencilla. Por eso es tan importante, y es el más importante de los objetivos de los objetivos macroeconómicos indirectos, ¿no? Porque lo más importante es bajar la inflación y subir el empleo, pero dentro de los criterios macroeconómicos, acumular reservas es fundamental, es el punto de partida. Aquí, volviendo al punto de acuerdo, no ha sido la especialidad del gobierno en los últimos 2 años, digamos. Y ha sido, por supuesto, muy complicado en un contexto en donde la situación financiera que se le dejó a la Argentina era tan complicada. Con todos los pagos de deudas de todo, porque la Argentina estaba muy endeudada en todos los frentes, no solamente del sector público, que se tomaron $100.000 millones de deuda en moneda extranjera, porque a veces confunden, mezclan el financiamiento del Banco Central y la deuda en pesos, la convierten a dólares, que es otra historia. Así es. Pero el gobierno anterior hizo crecer la deuda en billete de color verde en 100.000 millones. Además, estaban todos los capitales especulativos, los que habían ingresado a hacer ese jueguito de la bicicleta financiera, trayendo dólares, cambiándolos a pesos, comprando una LEVAC que daba un interés muy alto por el esquema de metas de inflación, y haciendo eso hasta que se acabó, hasta que la música paró. Muchísimo de eso, más de 10.000 millones de dólares, el equivalente a eso en pesos, atrapados en Argentina, yéndose
que se iban y que ponían presión cambiaria y presión en la brecha cambiaria. Y además las deudas del sector privado en dólares, que crecieron muchísimo. Entonces la Argentina quedó muy endeudada. En ese contexto es cierto que fue muy difícil lograr que haya un paralelismo entre la evolución tan positiva de las exportaciones y de la balanza comercial y la acumulación de reservas. Uno esperaba, bueno, ahora necesitamos que el público entienda reservas. que con semejante saldo comercial tuviéramos más reservas hoy. Y estamos resolviendo cada uno de los problemas que implicaron ello, buscando que ahora sí se puedan acumular más reservas. ¿Cuánto va a entrar en el primer desembolso? ¿Cuántos dólares entran? Ahí te cuento. Pero, como decía, el primer punto de atacar la inflación es calmar las expectativas y que haya una percepción de estabilidad cambiaria. Porque uno puede decir, bueno, voy a hacer tal cosa con el tipo de cambio, y la hacemos. Porque el año pasado dijimos, vamos a depreciar 24%, y se depreció 24%. Pero lo importante es que todo el mundo lo crea, para que las expectativas estén calmadas y no haya todo el tiempo una expectativa de que los precios van a subir y por lo tanto eso lleve a una remarcación de precios que convalida el fenómeno inflacionario. Para lograr ello es muy importante todo el resto del esquema macroeconómico, es muy importante ordenar lo fiscal de una manera que no dañe a la recuperación económica. Es muy importante tener en esta Argentina una reducción de la emisión monetaria. Miremos los números. Espera que te me vas de la inflación. Estamos en la inflación. Miremos los números de emisión monetaria. El dólar va a subir, o sea, lo que dice el acuerdo, que el dólar va a mantener su precio en términos reales que tiene en enero. Lo que dice si el acuerdo, este año hay una inflación del 50%, el dólar va a subir 50%. Pero no se establece una causalidad así. Justamente lo que queremos es evitar que la Argentina se vuelva menos competitiva. Pensemos lo que pasó, por ejemplo, en los 90. Pero es así lo que acabo de decir. Pero sin establecer causalidad. No es que dice, la inflación fue en este mes 3,5, entonces mañana el tipo de cambio es 3,5. No es así. ¿Cómo es? Queremos ir manteniendo el mismo tipo de cambio real, más o menos, un poquito más, un poquito menos, y no dañar la competitividad de la Argentina. Y se va administrando una política cambiaria que se llama, el nombre de este régimen es de crawling peg, o administras la flotación. Pero más o menos no es una así. Flotación, si ¿no? la inflación es del 50, el dólar va a subir el 48 o el 52. Si la inflación es tanto, el tipo de cambio subirá más o menos parecido para mantener la competitividad cambiaria, pero sin establecer una causalidad directa. ¿Okay? Ahora, volviendo al punto macroeconómico, decíamos, tenemos que acumular reservas. Para eso es importante y es auxiliar el programa fiscal, el programa monetario, ir reduciendo la emisión monetaria. Cuando nosotros hablamos de el bimonetarismo, que es una realidad de la Argentina, una Argentina que por mucho tiempo ha tenido una moneda que sufrió, es una Argentina en donde hay una tendencia a demandar moneda extranjera, a demandar divisas, a ahorrar en dólares. En ese contexto, la emisión monetaria pone presiones sobre el tipo de cambio. Las pone, porque si no, decir que no es así sería contradictorio con la idea de que hay una economía con un grado muy elevado de bimonetarismo. O sea, vos decís que vos le das un plan social a una persona y esa persona, ese dinero termina en dólares. No es eso lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo es que cuando hay muchos pesos en la economía y no hay la misma demanda por esos pesos, bueno, entonces buena parte de esos pesos pueden ir al dólar. Eso va poniendo presión en el dólar. Pero no quiere decir que hacer esta obra pública implica que el dinero va al dólar, o pagar un potenciar trabajo implica eso, o pagar un salario que en sí implica eso. Cada quien con el dinero hace lo que hace, pero después el dinero da vueltas, llega a algún lado y eventualmente pone presiones sobre los tipos de cambio. Y eso hay que ir calmándolo. Por eso es tan importante mejorar el perfil de financiamiento. ¿Y cómo se mejora? Pública. Ese es un gran punto. Como lo venimos haciendo, se mejora. Se mejora como lo venimos haciendo. Es decir, saliendo a los mercados caseros. Número uno, reconstruir, que es lo que venimos haciendo, el mercado de crédito y de deuda en nuestra propia moneda. El gobierno anterior confundió todo. Terminó confundiendo los pesos con los dólares. No reestructuró la deuda en dólares y cesó de pagar la deuda en pesos. ¿Sí? Y dañó uno de los pilares de la construcción de una nación, que es el crédito en su propia moneda.
no había crédito en nuestra propia moneda en la Argentina. El sector público no tenía la posibilidad de acceder a eso, no podíamos, de 100 pesos que vencían cuando asumimos, la mitad podíamos refinanciar es algo muy dañino. Bueno, ese es el primer punto, reconstruir el mercado de deuda en nuestra propia moneda. Después, en un contexto donde el crédito está débil y donde la moneda está débil, hay que ir ordenando lo fiscal, hay que ir reduciendo el déficit de una forma que sea consistente con el Estado jugando un rol para la recuperación económica inmediata y el Estado jugando un rol para el desarrollo económico de mediano y largo plazo, pudiendo invertir más en aquello que como país nos hace más fuertes: la infraestructura pública, el desarrollo científico y tecnológico, la educación, la salud, y destinando menos recursos a lo que no genera eso, como es el caso de algunos de los subsidios que buscamos ir bajando. Ese es el sendero. El componente macroeconómico de la inflación es muy importante. ¿Por qué? Porque también te ayuda a calmar expectativas. Al mismo tiempo, el Estado tiene que jugar un rol coordinador. Políticas de precios e ingresos. Ahora, esas políticas de precios, como los acuerdos de precios, son más efectivos como ancla para calmar las expectativas en la medida en que haya más reservas en el Banco Central, en la medida en que la macroeconomía esté más ordenada. Precios e ingresos. Es muy importante que siga creciendo el poder adquisitivo del salario. Y no solamente por una cuestión de justicia, sino también porque eso significa mantener un crecimiento de la demanda agregada que le permite a esta economía, con capacidad instalada para seguir creciendo, poder efectivamente seguir creciendo. Ministro, yo le decía al público que dada la situación que dejó Mauricio Macri, hoy no hay reservas en el Banco Central y que una de las cosas, uno de los beneficios puede ser los ingresos que van a venir ahora. ¿De cuánto es el primer desembolso que va a recibir Argentina y cuánto le va a quedar después de pagar? La primera pregunta es, ¿cuánto va a recibir en marzo del FMI Argentina en dólares? Bueno, primero, para recibir el desembolso tiene que estar aprobado el programa por el Congreso de la Nación y por el directorio del Fondo Monetario Internacional. Si el Congreso de la Nación aprueba el programa y al día siguiente de la aprobación del Congreso o poco después el directorio del Fondo Monetario Internacional también lo aprueba, bueno, se esperaría que ese día o al día siguiente ingresen en la Argentina 7.000 millones de derechos especiales de giro, que al tipo de cambio entre el derecho especial de giro y el dólar hoy corresponden alrededor de 9.800 millones de dólares. Luego la Argentina tiene que hacer pagos de amortización de capital al fondo de la deuda que tomó el gobierno anterior en marzo y en abril. Una vez hechos esos pagos, el neto, lo que queda de saldo, luego de este primer desembolso, es alrededor de 6.200 millones de dólares. Es decir que si todo esto va en el camino que consideramos sano, dentro de los caminos posibles, la Argentina va a tener un incremento de las reservas entre hoy y abril de un poco más de 6.000 millones de dólares. Ok. Después en junio hay que volver a pagar. Claro, en junio hay que volver a pagar y hay otro desembolso que se espera en la medida que se complete una revisión antes de ese pago. Ok. Otra preocupación de la población tiene que ver con lo previsional. Porque cuando anduvo dando vuelta ese borrador, había una parte que hablaba de la sustentabilidad del sistema. Los argentinos, cada vez que vemos que se van a tomar medidas para la sustentabilidad del sistema, decimos, bueno, acá se viene el recorte. Pero después había otra parte que decía que se iba a enfocar en determinados sistemas. Y ahí salió una nota, recuerdo en Clarín, que decía, bueno, le van a cambiar las jubilaciones a los docentes. Bueno, ¿qué es lo que se va a modificar en materia previsional? Pero no hay nada de eso. No hay reforma jubilatoria de ningún tipo. De ningún tipo. Los saberes jubilatorios se van a regir por la ley aprobada el año pasado, que recupera derechos y que implica que las jubilaciones se van recuperando de la mano de la recuperación del salario y de la recuperación de los ingresos tributarios. Una economía que crece, las jubilaciones que tanto sufrieron durante el gobierno anterior, que cayeron alrededor de 20 puntos porcentuales en términos de poder adquisitivo, se continuarán recuperando. Por supuesto que siempre hubiéramos querido poder hacerlo más rápido. Nos tocó un 2020
de muy, muy difícil. Pero hay algo referido, dice una ley, no recuerdo el número, que creo que se refiere a las jubilaciones de jueces. Ahí lo que se marca es que, y es que esto está muy bien, hay que hacer un estudio, queremos estudiar dos regímenes en particular. Queremos estudiar para ver cómo funcionan esos regímenes, y que son esos dos. Y eso está muy bien. La Argentina se debe estudios para entender mejor el funcionamiento del sistema previsional y buscar tener un sistema previsional equitativo, en donde estamos hablando de jueces y diplomáticos, para decirlo en palabras. La ley a la que se refiere el estudio son esos dos. Está bien, esos dos regímenes. El resto se puede quedar tranquilo, que no va a haber ninguna modificación. De hecho, no hay ninguna modificación puesta en ese acuerdo para nada. Pero bueno, ahí hubo cierta por eso, cierta tergiversación tal vez de la información, pero no existe. Por no hay eso ninguna reforma jubilatoria. Otro punto donde hay tantas personas que deben estar escuchando y quieren saber qué va a ocurrir con eso. Durante el gobierno de Macri, quizá el sector más perjudicado en términos de ingresos reales fue el empleo estatal en Argentina. No tengo el número justo, pero yo no sé si no cayó casi un 30% el ingreso de los empleados estatales. Y dice algo taxativamente el acuerdo respecto a lo que va a pasar con la masa salarial de los empleados estatales. ¿Lo podemos reafirmar? ¿Qué es lo que dice? Correcto, dice que el crecimiento de los salarios estatales en términos reales va a estar alineado con el crecimiento real de la economía, de modo que la economía se va recuperando y se van recuperando en términos de poder adquisitivo los salarios estatales. Estamos viviendo unas situaciones en donde te podría contar lo que son noches de gente completamente comprometida con el país, abocada desde el Estado a poder gestionar, solucionar problemas que permitan una mejor calidad de vida de la gente. La idea es que todos los salarios, el sector privado se está recuperando, las jubilaciones se vayan recuperando y continúen recuperándose, y de una forma alineada en el sector público. Ministro, ahí hay dos maneras de verlo, eso, como muchas cosas. Una que diga que bien, van a dejar de caer, ya hay un ministro, está firmado con el fondo, que van a crecer en términos reales. Ya no están cayendo, ya están creciendo. Y van a mantener el poder adquisitivo y van a sumar lo que crezca la economía. La otra mirada es, me imagino yo, siendo un empleado estatal, diciendo, pero ¿y cuánto voy a tardar entonces en recuperar todo lo que perdí? Bueno, pero eso es tanto daño se le hizo a la Argentina que ir reconstruyéndola es un proceso que tiene tantas aristas y tantos desafíos que están asociados a ciertos tiempos, y lo que hoy estamos logrando es una economía en crecimiento vigoroso, que genera empleo y que va recuperando el poder adquisitivo de los salarios. Y la idea, por supuesto, es seguir en esa línea de una manera que sea consistente, que no implique una vuelta atrás. O sea, el acuerdo apuesta a salir del stop and go, que es arrancamos y caemos, y entrar en un sendero de crecimiento bajo, pero sostenido. Algo así sería. Aquí no se está planteando un crecimiento bajo. La economía creció más de 10%. No, pero lo que dice el acuerdo es que en el 2024 va a crecer el 2%. ¿Cuánto creció? Dos preguntas quiero plantear. ¿Cambiamos? ¿Cuánto proyectamos en el 2021 que íbamos a crecer? Yo puedo dar yo mismo la respuesta. ¿5,5? Mira, qué claridad, así es. Y crecimos más de 10. La Argentina históricamente en términos reales ha crecido alrededor del 2%. ¿Qué ha pasado en la Argentina cuando viene un gobierno a hacer promesas grandilocuentes de que iban a llegar las grandes lluvias de inversiones, que las reformas económicas y los acuerdos iban a generar un boom muy grande en la inversión, en la actividad económica? ¿Qué terminó pasando en todos esos periodos? Bueno, prácticamente todos ellos terminamos mal. Nosotros preferimos actuar con prudencia, y lo que definimos ahí es una plataforma de base sobre la cual construir para poder ir por un sendero aún mejor. Es un piso. Crecer más.
una plataforma. Desde aquí despegamos y construimos. Bueno, ya hemos despegado, la economía creció más de 10%. Trabajemos con prudencia, con la cautela que la Argentina se necesita a sí misma para poder ordenarse. Y no hagamos promesas que digan, bueno, como voy a crecer tanto, entonces ¿qué me importa la deuda? ¿Qué puedo gastar un montón más? ¿Puedo tomar más deuda de acá y de allá? Porque después eso termina mal. Eso termina mal. ¿Lo hizo el gobierno anterior? Recordemos lo que era, además, el marketing, ¿no? Yo recuerdo hablar con mi papá y me mandaba, yo estaba viendo en Estados Unidos, me mandaba los mensajes de todo lo que iba a pasar en la Argentina, la lluvia de inversiones, a ver, ¿y esto qué es? ¿Qué viene acá? ¿Esto es así? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es lo que vivimos. Pasó que la economía cayó en 3 de esos 4 años, que, como bien decías, se cayó a pedazos el poder adquisitivo de los ingresos, que la economía entró en una situación de deuda insostenible, que aumentó la pobreza, que aumentó la desigualdad, que cayó el empleo. No queremos ir por ahí. Preferimos actuar con la prudencia que la Argentina se necesita a sí misma, definir un escenario relativamente cauteloso y a partir de ahí construir para que nos vaya mejor. Hay un artículo que me imagino que va a generar polémica en el ámbito del Congreso, que dice, bueno, si crecemos más que esto, y entonces generamos mayor recaudación, eso no va a ir destinado al gasto, sino a bajar el déficit más rápido. Bueno, y alguno puede decir, ¿no habrán subestimado en este acuerdo el crecimiento para en realidad bajar el déficit más rápido de lo que dice el acuerdo? Vamos a analizar la siguiente situación. Supongamos que estamos, es el último día del 2022 o principios del 2023. Y resulta ser que en vez de crecer la economía 4%, creció más, 6, 7. Ajá. Y que el déficit primario, en vez de ser 2,5% del producto, terminó siendo más bajo. ¿Deberíamos estar contentos o deberíamos estar tristes? Y según quien sea yo, si soy alguien que necesito que el Estado me asista, por ahí me pongo triste. Si soy un economista y digo, uy, estas cuentas me van a servir para que en el futuro... No, pero eso no afectó a la definición del rol de la asistencia que el Estado va a jugar. Y de hecho estamos hablando de una economía que le fue mejor en ese caso y pudo resolver, pudo tener una mayor velocidad de resolución de problemas que afectan a la vida de todas nuestras personas. ¿Por qué? Porque logramos ir fortaleciendo más las condiciones que van a permitir una moneda más fuerte y un crédito mejor y por lo tanto ir bajando la inflación. ¿Está convencido que equilibrar las cuentas va a bajar la inflación? No alcanza. No alcanza de ninguna manera, hace falta mucho más que ello. Pero en esta Argentina de hoy, mejorar el perfil de financiamiento de la política pública es necesario para bajar la inflación. Y para poder mejorar el perfil de financiamiento en esta Argentina de hoy, hace falta ir reduciendo el déficit primario. Ahora, tampoco hay que atarse a cualquier cosa, porque sí, hay contingencias en el mundo. Y está mal atarse de forma plena a algo. Si de pronto hay una situación que requiera revisar ciertos de la programación, se tiene que hacer. La Argentina también tiene, y el gobierno tiene que tener esa capacidad de flexibilidad. ¿Sí? Pero volviendo al punto por supuesto que todos estos son desafíos grandes. La Argentina para crecer necesita dólares, porque este es el punto central. Lo que limita el crecimiento en la Argentina es la disponibilidad de divisas. Uno puede decir, bueno, voy a hacer una política fiscal recontra expansiva. Ahora voy a aumentar el déficit tantos puntos del producto. ¿Y si no tenés dólares? ¿Qué creemos que va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a presionar sobre el tipo de cambio y eso va a terminar deteniendo el crecimiento. Entonces, en la Argentina, para poder sostener el crecimiento hacen falta dólares. Para eso hace falta que mejoremos nuestro perfil productivo, que tengamos un perfil más dinámico, que nos permita también hacer crecer a las exportaciones, que es lo que genera divisas de forma genuina. Esto no quiere decir que sean las exportaciones las que impulsan el crecimiento. Para nada. Difícil. Lo que quiere decir es que hay una necesidad de tener más dólares para poder financiar las importaciones que se necesita para que el país pueda crecer. ¿Okay? Y para eso el Estado tiene que jugar un rol que es muy importante, que es el que decíamos antes. Generar mayor capacidad productiva en la Argentina, mejorar la productividad. ¿Cómo lo hace? Con más infraestructura pública, con el gasoducto del que hablábamos, con
más capacidad de generar conocimiento y aplicar ese conocimiento a la producción. Por eso la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología es tan importante, y administrarla es tan importante, que es un trabajo que el ministro Daniel Filmus está llevando adelante de una manera de gran valor. Eso es lo que se necesita en la Argentina. Más conocimiento y capacidad de aplicar el conocimiento a la producción, mejor infraestructura, el Estado pudiendo contribuir a ello y que eso nos permita tener un país con un mejor perfil productivo y una naturaleza de ese perfil que haga que podamos crecer sostenidamente en el tiempo y no estemos cada cierto tiempo chocándonos contra crisis. Hay una preocupación que yo comparto, que es, bueno, este Fondo Monetario Internacional es el que le dio esa millonada a Macri para que intente ganar las elecciones. De hecho, lo dijo un alto funcionario, Claver Carone. Dijo, le dimos la plata a Macri para que gane las elecciones. Entonces uno piensa, ¿seguirán teniendo la intención de que gobierne la derecha en Argentina? ¿Podrán bajarnos la palanca en alguna revisión y no nos hacen el desembolso el año que viene? Y entonces Argentina se queda 3 meses antes de las elecciones sin fondos y cae en default. Y bueno, ¿hay algún reaseguro de que eso no ocurra por la forma en que van a llegar los desembolsos, por el dinero que se pueda recibir de otros organismos? Yo quiero entender que lo han pensado. Bueno, el Fondo Monetario Internacional es el Fondo Monetario Internacional. Por eso, en primer lugar, la incomodidad que le puede generar a toda nuestra fuerza política el hecho de que esté en la Argentina, que hubiéramos querido que no esté en la Argentina, ¿no? Hubiera sido muy bueno poder evitar que se le haga ese préstamo absurdo, absolutamente disparatado por donde se lo mire, al gobierno anterior. Con efectivamente características que dan lugar a la interpretación de que es un préstamo de apoyo político. Y la Argentina lo ha planteado en los foros internacionales y hemos inclusive en nuestra respuesta a la evaluación que hizo el fondo de aquel programa, hemos pedido que se investigue si este préstamo tuvo una naturaleza política. Y ahora tenemos esta deuda. Y hubo que negociar en una situación de gran complejidad, con toda la fuerza puesta en defender al pueblo argentino, en defender a la Argentina. Y se llegaron a ciertas condiciones, que son las que describíamos antes. En cuanto a el sendero de desembolsos, ese sendero es tal que no se da ninguna situación en la cual, si se falla una única revisión, la Argentina no tenga los fondos para pagar. Siempre con este sendero de desembolsos que se ha negociado, quedamos una revisión por delante, ¿sí? Tendría que pasar que haya 2 revisiones seguidas que no se completen para que el país no tenga los dólares para hacer frente a los vencimientos con el fondo. Después hay una realidad. El fondo cada 3 meses va a estar, bueno, no sé si viniendo por Zoom, porque con los cambios que se han dado en el contexto de la pandemia hay que definir cómo se manejan las revisiones, pero cada 3 meses va a haber una revisión. Y ahí nosotros ¿Se ha hablado de cómo va a ser eso? Ha habido experiencias espantosas acá. Bueno, es que venían como virreyes, se paraban en la puerta de un hotel céntrico, decían, no, pues estamos gastando mucho en esto, mucho en lo otro. Bueno, ha pasado de todo en la Argentina, de ¿no? todo, hemos tenido una historia con el Fondo Monetario Internacional muy difícil. Yo he visto firmar acuerdos no solo a Macri, a Cavallo, de esos de 5 minutos en serio. Sí, no, y tantos otros. Sí, así es. Tantos otros, ¿sí? 21 eso, acuerdos previos hubo. Me imagino que lo deben hablar con el presidente y que yo no sé si surgió en las charlas con el fondo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo van a venir acá? Una cosa es revisar papeles y otra cosa es pararse como un virrey, ¿no? En la puerta del Hilton, por decir algo, y hacer declaraciones públicas y parece que están gobernando ellos. Bueno, el presidente justamente explicaba en el Congreso de la Nación, en su discurso en la Asamblea Legislativa, que en 5 minutos se puede cerrar cualquier cosa. Claro. Pero después le quedan por décadas los problemas al país, que eso es lo que pasó aquí. Y hay que entender que negociar no es obedecer. ¿Sabes, Roberto, lo que son estas negociaciones? O sea, es algo que es muy difícil de describir el riesgo potencial para la Argentina de haberla dejado expuesta al Fondo Monetario Internacional. Entonces, no existe algo que se pueda resolver en 5 minutos.
Negociar justamente no es obedecer, es defender a los intereses de la nación argentina. Y esto es lo que se ha hecho. Entonces, ahora va a haber cada 3 meses revisiones. En un contexto internacional de incertidumbre, que puede llevar a la necesidad de ir revisando ciertas cuestiones en función de las contingencias que se presenten. Pero, se llegó a un conjunto de condiciones que hace que, bueno, estemos en una posición que no es la posición estándar entre lo que ha sido en los programas previos entre la Argentina y el Fondo, en donde la Argentina estaba hiperdébil en cada revisión. No pasa eso. Ajá. Trazamos un sendero fiscal que, bueno, es razonable, dadas las restricciones que tiene la Argentina. Un sendero de acumulación de reservas que nos importa mucho y que es necesario para la estabilidad macroeconómica de la Argentina poder cumplirlo. Nosotros queremos cumplir con este programa. Queremos que este programa se lleve adelante y se cumpla, porque es lo que nos va a ayudar poder ordenar toda la situación macroeconómica, seguir por un lado en la senda de la recuperación económica de una forma duradera e ir gradualmente atacando el problema de la inflación, que en los primeros meses del año va a ser de alta tensión. Tuvimos una tasa de 3,9 en enero, febrero va a ser es un mes que ha sido difícil en este contexto de incertidumbre del ¿De cual cuánto fue estamos hablando. No, todo eso se publica a mediados de mes. El mes de marzo es un mes naturalmente de tensiones, y es tan importante poder entonces tener un inicio de acumulación de reservas que empiece a calmar las expectativas y podamos seguir por un sendero de ordenamiento de la situación inflacionaria. Pero sí, cada 3 meses va a estar el Fondo Monetario Internacional en Argentina. Eso funciona así por definición, es siempre así. Cuando el gobierno anterior trajo al Fondo Monetario Internacional, bueno, la implicancia fue que por mucho tiempo esto iba a ocurrir, por mucho tiempo, hasta que no haya deuda o programa, hasta que no haya programa con el Fondo Monetario Internacional, y para que no haya programa con el Fondo Monetario Internacional hace falta no necesitar refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y allí estaremos defendiendo a capa y espada a nuestra nación. La última. El otro día un economista, periodista, columnista del Destape, Claudio Scaletta, publicó una nota sobre las consecuencias de la guerra, en donde marcaba ambos aspectos de los que hablamos hace un rato: mayores ingresos por la suba del precio de los commodities agropecuarios y mayores egresos por la suba del precio del GNL. Pero marcaba a la vez que la suba del precio de los commodities agropecuarios genera inflación. Entonces Scaletta decía, te transmito con nombre y apellido porque lo respeto mucho, decía, bueno, se podría ir a un esquema de retenciones móviles que le asegure al sector agropecuario la renta que tenía hasta el día que empieza la guerra. Y esta renta extraordinaria que surge no por competitividad, no por inversión, que surge por la guerra, puede ser capturada con retenciones móviles por el Estado. Eso le pone un techo al precio de los alimentos y a la vez genera recaudación para que el Estado se haga cargo de solventar los mayores gastos por GNL. Como me pareció interesante la propuesta, digo, bueno, se lo vamos a transmitir al ministro a ver qué piensa. Bueno, primero que he leído varios de estos últimos artículos y bueno, en general, son de mucha riqueza para el análisis. Ahora, quiero hacer un punto aquí. La economía es también una ciencia política. Funciona en un esquema de relaciones, de fuerzas, de poder, donde hay normas, instituciones, leyes, etc. Es muy claro que un shock a los commodities que eleve su precio genera el efecto de que por un lado es positivo en el agregado, se pueden acumular más reservas, pero por otro lado tiene efectos distributivos que, si no se hace nada, son negativos. Ahora, hay ciertos instrumentos que han sido dañados en la Argentina por lo que pasó en nuestra historia reciente. Y hay que buscar otros instrumentos para evitar que un shock de esta naturaleza sea regresivo. Un instrumento al que se ha acudido y que se ha ido construyendo en los últimos meses es el de los fideicomisos, en donde se aporta
a un fondo, ¿sí? Un sector en particular aporta un fondo para poder usar ese fondo como efecto amortiguador para amortiguar el efecto en los precios. Y eso lo que logra es que no se afecte el precio relativo al que vende quien exporta en el mercado internacional, pero al mismo tiempo el Estado tenga la posibilidad de generar una brecha mayor que la que establece la retención actual entre el precio. No tiene el efecto recaudador. No tiene el efecto recaudador, pero tampoco tiene el efecto distorsivo en el precio relativo, y le permite al Estado tener esos recursos, porque en realidad el Estado usa esos recursos, o sea, no tiene directamente sobre la recaudación tributaria, pero sí tiene el Estado esos recursos para amortiguar el impacto del precio. En esta coyuntura va a ser importante afianzar el uso de esos instrumentos, justamente para evitar que este shock, que puede ser positivo para la economía, termine siendo regresivo, porque si no, no es bueno. Es bueno que, para que sea bueno, tiene que no ser regresivo. Y se está trabajando en esa línea. Ahora sí, la última, que tiene hasta una parte personal, de lo que fue a buscar. Yo imagino, uno va ahí y el Fondo Monetario tiene un acuerdo para todos. Algunos van y lo firman, lo que escribió el fondo, lo firman directamente, y el acuerdo en realidad es la posición del fondo. Ustedes toman 2 años, ¿no? Un periodo interesante. ¿Cuánto? Menos. Y se inició después de la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, la negociación en el fondo, que fue fines de agosto del 2020, o sea, 1 año y... ¿cuánto estamos hablando? 6 meses. Ok, 1 año y medio. de lo que fue a buscar, ¿qué porcentaje consiguió? Y qué, incluso si podemos decir que es mejor, ¿qué dijo? Esto no lo pude lograr, me quedé sin dormir, pero no lo logré. Esto que fui a buscar no lo logré. A ver, Roberto, en una negociación uno lo que busca es tener el mayor margen posible, porque acá estamos hablando de la capacidad de una nación soberana para definir sus propias políticas. Entonces siempre, aún si uno quisiera reducir el déficit más, o acumular reservas más, o lo que sea, uno busca tener el mayor margen posible, y se llega a un resultado. El resultado es el que vimos. No existe... ¿Cómo se debe evaluar esto? Aquí hubo un proceso que duró 2 años en donde se migró de una visión, que fue la del programa stand-by del gobierno anterior, a otra visión, que es la de este programa. El programa anterior lo que dijo es: hay que hacer un ajuste fiscal y hay que congelar la base monetaria para que esto genere confianza en los mercados, vuelva a la inversión en Argentina, o no había inversión, vuelva al crédito, que además era carísimo, y la economía recupere sobre la base de un shock de confianza del ajuste, el crecimiento económico. Ese fue el esquema. En nuestro caso se dijo: el principal problema, la principal restricción al crecimiento económico en Argentina es la restricción externa. Cuando hablamos de cuestiones estructurales, no hay que pensar en el Estado siendo un problema para la economía y por lo tanto hacer reformas como la reforma laboral, como la reforma jubilatoria. No, eso tiene que quedar descartado. Hay que pensar en construir condiciones para que los sectores que pueden generar divisas puedan crecer más, para que haya más energía, para que haya más industria, para que haya más agroindustria, para que la economía del conocimiento tenga un desarrollo más vigoroso. Hay que proteger a los derechos de nuestra persona, de nuestros jubilados, jubiladas, de nuestros trabajadores. Que además es importante para que, no solo por una cuestión de justicia, como decía, sino para que la economía tenga fuerza, para que haya demanda y la economía se siga recuperando. Y no debe haber un ajuste del gasto, sino que lo que la política fiscal debe hacer, planteábamos, es poder apuntalar la recuperación económica de corto plazo, teniendo un rol contracíclico, y también apuntar al desarrollo de mediano y largo plazo. Y al mismo tiempo ir bajando el déficit para que el crédito se haga más fuerte, porque cuando hay déficit se financia con deuda o con emisión, y para que la moneda sea más fuerte. ¿Ok? Bueno, ¿qué terminó ocurriendo? El fondo dijo: el programa anterior fracasó. Había que haber reestructurado la deuda, tenía que haber habido controles de capital, no se recuperó la confianza con esas políticas, nada de eso anduvo. El fondo mismo lo dijo.
El fondo dijo, la inflación no se entendió, es un fenómeno que tiene múltiples causas, hay que hacer otra cosa. Y se aceptó, ok, la restricción externa es la principal restricción al crecimiento económico en la Argentina, y hay una importancia muy fuerte puesta allí. Y se aceptó que no haya una contracción del gasto real, un ajuste del gasto. Estos son los resultados, ¿sí? Entonces uno debe evaluarlo en función del punto de partida, el punto de llegada. En cuanto al punto de llegada, considero que hicimos un trabajo que en una situación muy difícil, de mucha exposición creada por el gobierno anterior, va a ayudar a hacerle bien a nuestra Argentina. Ministro, muchas gracias. Un placer.